Entonces esperemos de que nos funcione bien, ¿ya? Sí, mil disculpas, vuelvo y repito, ya saben que dependemos de estas maquinitas, me cambio de una a otra y ahí se friega todo. Sí, y todo es básicamente, no es que sea pretexto, pero todo es el problema de los simuladores. Sí, por utilizar el simulador, el Advanced para la otra materia, y como ustedes me toca utilizar el B14 y ahí empieza el lío. Pero bueno, listo. Entonces abrimos, por favor, si fueran tan amables, si me ayudan cerrando los micrófonos, señor Puca. Sí, denos cerrando porque nos... Exacto, muchas gracias. Sí. Entonces abrimos una paginita nueva, un trabajo nuevo, le ponemos un nombre, sí, vamos a tratar de involucrarnos un poquito con lo que son los arranques de los motores, que es una de los ensayos que nos ayuda mucho a poder interpretar, sí, cómo es esta funcionalidad. Entonces el propósito es básicamente tratar de resolver algunos ejercicios. Bueno, un ejercicio le vamos a darle el detalle, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a ver este. Sí, vamos a ver los elementos y qué es lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, como para poder realizar ese ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, ahí es un arranque directo. Entonces, la intención es doble. Primero, ver cómo funciona en el TIA Portal el programita este, ¿sí? Declarar las variables, declarar para hacer un arranque directo, un arranque Y delta, hacer su inversión, su frenado, un arranque con resistencias estatóricas, rotóricas, autotransformador, ¿sí? Y hay algunos detalles que, por ejemplo, como les había comentado, ustedes tienen ese librito, ya les voy a indicar, es el libro que dice Diagramas de Control Industrial por el ingeniero Pablo Angulo de la Escuela Politécnica Nacional. Yo lo estaba revisando y existe bastante, un grupo medio considerable de prácticas de arranques de motores. Entonces vamos a tratar de ver las que podríamos nosotros resolver. De igual manera, también aquí hay algunos proyectitos donde dice problemas con procesos de control. Sí, hay algunos detalles bastante interesantes que la intención es darle continuidad a la materia anterior con la finalidad de que el compañero o la compañera que les brindó esta asignatura, me imagino que les hizo una propuesta de haber dicho, luego pueden ustedes automatizar esto, etcétera, etcétera. Sí, entonces en función de eso le vamos a dar continuidad la primera partecita. El proyecto que vamos a realizar, yo el día de ayer estaba haciendo los trazos, sí, haciendo los trazos como para poder, déjeme ver, parece que alguien ingresa y, te disculparán nomás, pero les voy a cerrar a todos los micrófonos, ¿ya? Ahora sí. Entonces, y la intención es poder involucrarnos con un proceso. Ayer estaba haciendo los lineamientos, los detalles, como para poder hacerle un poquito mucho, que un poquito robusto, llamémoslo así, para que podamos verla y sacarle el mayor provecho a la funcionalidad de eso, ¿ya? Aquí vemos los diferentes elementos que forman parte de un circuito de control industrial, como ustedes ya saben. Me imagino que ya tienen un poquito de destreza en el reconocimiento de los mismos. Empezamos viendo con los elementos de protección, que son los elementos, como vemos ahí, termomagnéticos. Ya le vemos ahí dos fasecitas. Entonces nos damos cuenta de que en realidad la característica de funcionalidad tiene una protección eléctrica, que este puede ser un relé de sobrecarga que hace la función también de cortocircuito, dependiendo del tipo de relé que se seleccione, pulsantes, ¿sí? De parada y de arranque, un contactor, un relé térmico y evidentemente el motor, ¿sí? Eso en cuanto se refiere a un motor común y corriente. Por ejemplo, veamos otro tipo de arranque que yo les tengo aquí. Por ejemplo, este tipo de arranque ya es un poquito más robusto, en donde que me dan algunos detalles, ¿no? Como vamos a ver, la parte de protección, como le vemos ahí, es un interruptor termomagnético tripolar. Entonces, vuelvo y repito, hace doble funcionalidad este mismo dispositivo, ¿sí? De acuerdo a las características, se dan cuenta ahí, es uno para montarse en real DIN. Los elementos de control, los de maniobras, llamémoslo así, vienen a ser básicamente los contactores, tanto el KM1, M3, M2, M4, que si nosotros lo observamos y le vemos al detalle, básicamente lo que me va a servir es tanto el KM1 como el KM3. Sí, van a ser los de sentido directo e inverso, ¿no? El KM2 y el KM4 me va a servir simplemente para poder generar el Y delta, ¿no es cierto? Sí, para poder generar el arranque a tensión reducida. Y acá vemos las conexiones de los terminales del motor, ¿sí? Entonces es básicamente un motorcito a 6 hilos y que me van a permitir básicamente arrancar a tensión reducida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a generar un programita de los comunes y corrientes para poder realizar esa actividad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar el dispositivo. Entonces vamos a ver los dispositivos que están montados en la red. Esperemos de que no haya ninguno. Sí, porque estaba haciendo otros trabajitos también por aquí. Sí.
Caso contrario, le vamos a montar un elemento. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos ahí, para poder simular, vamos a trabajar con el 1200. Ya le habíamos dicho que vamos a seleccionar el 1214C, 1214C, ACDC. Eso. Sí, entonces vamos a seguir la misma alineamiento de la clase anterior con la finalidad de poderlo simular y también, sí, poder descargar si fuese el caso necesario. Y le seleccionamos el firmware 40 y la versión le seleccionamos la 4.0. El momento de descargar, en la simulación no va a haber mayor detalle, no va a haber ningún problema en la simulación, pero sí cuando descarguemos. Es más, yo intento descargar también aquí con la finalidad de que ustedes puedan ver si vamos a provocar un error, a obligarle que nos genere un error con el propósito de poder ver qué se puede hacer en esos momentos, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver eso? Entonces esperemos que se cargue. Ustedes saben que hay una pequeña latencia ahí en la comunicación, sobre todo para que se carguen todas las librerías. Y una vez montadas todas las librerías, ya tenemos la particularidad de que nos permite facilitar la comunicación. Entonces solo déjenme cerrar algunas cosas. Perfecto. Inge, Sí, disculpe, ¿qué PLC era? era un 1214C ACDC relé. La abrimos y tenemos 3 firmware ahí. Le seleccionamos el tercero, el que es un firmware 40. Y seleccionamos la versión 4.0. ¿De acuerdo? Y es el que se monta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que le tenemos ahí, seguimos los pasos que ya les mencionamos la clasecita anterior. ¿En qué va a consistir? Ubicado el PLC, lo que nosotros le vamos a dar es directamente un IP. ¿Sí? Una dirección. Entonces le damos 2 clics en el terminal Profinet. ¿Sí? Esperemos que nos acompañe este. Le vamos a dejarle por defecto como vamos a hacer una simulación. ¿Sí? Vamos a hacer una simulación. Le podríamos dejarle por defecto el 9. ¿Sí? Pero nosotros vamos a prepararnos para poder descargar a un PLC. Entonces, como ustedes van a simular, no es problema el IP. ¿Sí? Entonces, lo único que yo le voy a hacer, en vez de ponerle un 1 aquí, yo le voy a poner un 9, con la finalidad de generar una descarga también física y poder hacer la simulación. ¿Sí? Entonces, esperemos de que me deje cuando me deje. Bueno, ya que me queda experiencia de no estar montando otros elementos antes de la clase. Ya, ahí. Veamos un ratito. Le dejamos como 9, ¿ya? Le damos un clic sobre el PLC y lo que se acostumbra es a compilar. ¿Cuál es la característica? Ustedes saben, la característica de la compilación es confirmar los elementos, la configuración actual y detectar errores. En el caso de que ya nos genere algún error, buscamos la manera de poderlo resolver. Caso contrario, es un habilitante para continuar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esperemos de que esto va a estar una tragedia. Entonces, el siguiente paso es la declaración de las variables a las que les vamos a montar. Como vamos a hacer un arranque y delta, entonces de antemano, sí, nos vamos a dirigir al lugar donde que están las variables del PLC y vamos a montar las variables que se requiera para realizar este pequeño trabajito. Sí,
sino que se demora por el tema de la compilación. Porque teóricamente no debería demorarse tanto, ¿no? Dije, una pregunta. No importa si sale advertencias. Sí, bueno, eso les comentaba que mientras los warning se detallan, muchas veces es porque nos hace falta comentarios. Muchas veces es que puse o seleccioné alguna salida, alguna entrada, alguna función y no le di un nombre, no le etiqueté. Eso nos salen las advertencias. Pero mientras no nos salgan los errores, estamos al otro lado, estamos bastante bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos, por ejemplo, para que no nos genere ninguna advertencia? Normalmente comentando, teniendo así bastante cuidado en las funciones o elementos que seleccionemos para que no nos genere las advertencias. ¿Sí? Por ejemplo, ahí nos genera advertencia, dice PLC, uno no tiene ningún nivel de protección configurado, dice. Es decir, de que no le hemos puesto ningún detalle de configuración. ¿Sí? Gracias, sí. No, no hay de qué. No puede ser, se demora mucho. Qué desesperación. Inge, No sé si, disculpe. claro, Inge, disculpe una pregunta. Tal sí. vez usted le puede pedir a un compañero que presente y usted le va guiando las cosas que hacer mientras los demás siguen. También, sí, me encantaría. Hasta mientras porque si no este problema está todo un problema mismo, ¿no? Sí, de pronto, buena la idea, sí, vamos a tomar esa sugerencia. ¿De acuerdo? Entonces, si fueran tan amables, no sé si de pronto alguien me puede ayudar compartiendo. Sí, entonces déjenme ver si activamos el compartir y me salgo yo. Inge, lo que podríamos hacer también para otra clase sería hacer un control remoto desde su computadora a la computadora de otro compañero con un programa que se llama TeamViewer. TeamViewer. Claro. TeamViewer. Sí, bueno, también, ¿saben qué? Lo que pasa es que verán, para la siguiente clase lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ocupar la otra computadora que tengo aquí, ¿sí? Pero mientras yo hago todo físico, yo voy a hacer todo físico, es decir, que yo le puedo subir y bajar al PLC, ¿sí? Ustedes le van a hacer virtual, ¿sí? Ustedes le van a hacerle simulado. ¿Sí? O es que a mí me gustaría enseñarles primero los 1200, porque si no me tocaría simular los 1500, que yo sí podría simular los 1500. En cambio, ustedes van a tener problema con los 1500, pero podemos utilizar el remoto, como bien dice. ¿Sí? Bueno, veamos cómo nos va con esta cosa. Veamos, parece ser de que ya se logró, ya, al menos, esperemos los detalles que les voy a comentar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si fueran tan gentiles, vamos a donde dice variables del PLC y nos vamos a donde dice ahí una partecita que nos dice tabla de variables. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos en tabla de variables, ¿sí? Y esperamos nuevamente que se nos active. No, hagamos algo. Compartamos nomás porque esto va a estar una tragedia terrible. Justo cuando yo le quiero dejar de compartir, parece ser de que se arrepiente y nos quiere ayudar. Bueno, entonces vamos a montar, por ejemplo, los primeros tags para poder realizar este programita, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, el de arranque, ¿sí? Vamos a poner un start, el físico, ¿no? Vamos a hacer un start positivo, ¿sí? Vamos a declarar otra variable que sea, por ejemplo, a ver, del start. Frenemos ahora, el stop positivo, ¿sí? Le vamos a poner uno que me permita activar en el sentido
o en sentido positivo, por ejemplo. Vamos a hacer secuencia positiva. Otro que me permita hacer el estrella. Otro que me permita hacer triángulo. La salida a un triángulo. ¿Sí? Y como también le vamos a hacer un freno, le vamos a poner un freno dinámico. Dinam, pues está bien. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? A ver, tenemos start, pause, stop, estrella, triángulo. Vamos a hacerle ahora el negativo de una vez, ¿no es cierto? El start negativo. ¿Sí? Nos hace falta otro. El stop negativo. ¿Sí? Hasta ahí tendríamos los físicos, ¿no es cierto? El start positivo, stop positivo. Línea positivo, estrella, triángulo, freno. Start negativo, stop negativo. Perfecto. Todo eso es físico. Ahora vamos a ponerlo lógico. Todos los elementos que formen parte de las activaciones lógicas. Es decir, todo lo que corresponda a memorias internas. ¿Cuáles van a ser esos? Por ejemplo, un mismo start positivo, pero para poderle monitorear, es decir, desde un HMI. Va a ser un bit lógico. Por lo tanto, también necesitamos un stop positivo para el HMI. Necesitamos un positivo. Start negativo para el HMI. Necesitamos un start positivo, sería un stop negativo para el HMI. ¿Qué más? Eso en lógico, ¿no es cierto? Es decir que cada vez que le veamos el guión bajo HMI, me van a servir para poder comunicarnos bien sea con la pantalla o desde el PC System, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Los cambios, ¿no es cierto? Necesitamos hacerle unos tiempos. Entonces le vamos a seleccionar un tiempo, sería tiempo para estrella, mientras se quede funcionando estrella. Otro tiempo para que funcione triángulo, pero el triángulo ya no necesitaría, ¿no es cierto? Cambio. Sería, por ejemplo, un tiempo de funcionamiento. Pongamos un tiempo, llamémosle normal, que se quede corriendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otro tiempo, para que entre el freno, ¿cierto? Tiempo de frenado. Entonces, arrancamos, ¿no es cierto? Pasa el tiempito, se queda funcionando, le dejamos. Entonces, pongamos un último, pongamos un tiempo de descanso. Tiempo de descanso. ¿Con qué finalidad? Para hacer la inversión luego. Perfecto. Esos serían nuestros tags. A estos tags les vamos a ubicar direccionamientos. Los primeros básicamente van a ser físicos, ¿no? Entonces el start, stop son físicos. Entonces sería 0, 0, 0, 1. Este ya es una salida. Entonces como la línea va a ser la activación de una bobinita, entonces necesitamos como un quit. Entonces le buscamos a un quit. Entonces este va a ser un Q y le vamos a llamar el primer Q. El otro de igual forma será un Q. Será el siguiente. Luego el siguiente también es un Q. Y este 2 sería un 2. El freno también es otro Q. Nos falta una línea negativo. Pero bueno, ya vamos a poner. Entonces sería Q. Este sería un Q0203. ¿Sí? Aquí intentemos ver si le ponemos en este aquí. Para hacer ordenadito. Veamos si me deja insertar. Insertar fila. Veamos. Línea post. Eso. Aquí vamos a poner un línea negativo. Línea negativo. Entonces, ustedes saben, de igual forma, cambiémosle nomás para tener lógica en lo que estamos haciendo. Esta dirección ya está repetida, dice. Evidentemente no. Entonces, le vamos a ponerle un 2. Arreglamos. 3. Ese sería un 3. Cambiamos para que no se nos dañe. Este sería un 4. Y este sería el 3. Muy bien.
Entonces tenemos positivo, 1, 0, 1, estrella, triángulo, freno. Perfecto. Los star negativo son pulsantes, ¿no es cierto? Entonces si terminamos en el 0, 1, a este pongámosle 2 para hacer ordenadito, ¿ya? Este le hacemos 2. El stop negativo, este sería un 3. ¿Qué más tenemos? El star. Estos son marcas, no se olvidarán. Estos son memorias. ¿Sí? Vamos a intentar utilizar desde el byte 1. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Para dejarle listo este programa para la siguiente tarea. Porque ya van a saber, vamos a darnos cuenta de que el primer byte de memoria le vamos a utilizar para los ciclos de los osciladores. Entonces a este le vamos a utilizar desde el 1, 0. La siguiente marca debería ser sería una marca 1, 1. Sí, veamos si me permite veamos si me deja. No se generaron muchos. Veamos un ratito. Eso. Entonces nos quedamos ahí. El estar negativo, 1, 1. Esta es marca también. Este sería una memoria. El stop. Este sería una marca. Este sería una marca. Este también sería una marca. Este, otra marca. Y finalmente otra marca. Perfecto. Sí, hasta ahí igualémonos, ¿ya? Para ver si es que hemos hecho todos bien. Tenemos las físicas. Muy bien. Q0, 1, 0, 2, 3, 4. Perfecto. Los star también. Las marcas. Sí. Entonces veamos hasta ahí. A ver si nos quedamos bien. Listo. No hubo problema, ¿no es cierto? Sí, entonces continuamos. Una vez que le tenemos todo esto, sí, nos vamos a la partecita en donde que me indica netamente el área de programación, que son los bloques de programa. Sí, de paso conversamos un poquito de esto. Dentro de estos bloques de programa hay algunas maneras de poder programar, valga la redundancia. Por defecto viene el bloque de organización, el OB, el primero. ¿Sí? De ahí también existen otras maneras, otros bloques de poder realizar el programa, que eso también lo vamos a seguir utilizando conforme vayamos avanzando. Dentro de estas maneras de poder programar, sí, existen algunos detalles, ¿sí? Como los que se muestran a continuación, esperemos que se abra. ¿Sí? Tenemos un bloque de organización que es el más común y corriente, que es el que le estamos utilizando como main. Sí, aquí hay algunos tipos tanto para programar como para generar interrupciones. Y hemos de ver esto sobre todo cuando generemos los lazos de compuestos. También hay bloques de funciones. Aquí ustedes se darán cuenta de que podemos programarnos, bien sea en ladder, bien sea en funciones o en SLC, que también vamos a generar por ahí un programita como para poder ver la funcionalidad del SLC. Luego hay funciones específicas, como le vemos aquí. Si se dan cuenta, aquí está exclusivo, ¿no? ¿Sí? Para hacer una función, solo como función, no solo como bloque, sino como función. Y esta parte es algo bien interesante, que son los bloques de datos. Estos famosos bloques de datos, ¿cuál es la particularidad de manejar un DB? Que me ayuda a organizar la información, que me ayuda a poder registrar información y no tenerla suelta la información.
¿De qué manera? Si yo tengo varios procesos, eso normalmente sucede cuando ya no solo se maneja un solo proceso, sino varios. Y dentro de esos manejamos variables, por decirle, tenemos un proceso de nivel, otro de caudal, otro de presión. Y para que la información no esté regada, o más bien dicho, no esté en un mismo sitio acumulada y desordenada, ¿qué es lo que hacemos? Les guardamos de manera ordenada. Por eso es un bloque de datos, un bloque organizador de información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora, dentro de la parte del programa principal, entonces se nos va a mostrar la pantallita como para poder realizar nuestro famoso programa. ¿Sí? Entonces, yo lo que acostumbro a hacer es habilitarle la pantalla con la finalidad de que nos genere un espacio un poco decente, ¿no? Un poco amplio como para que podamos darnos un poquito más de lujo en poder realizar lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, podemos utilizar la misma, bueno, básicamente vamos a utilizar la misma metodología que hemos venido viendo, lo que es el GraphSet, ¿no? Pero ahora intentamos hacerle de manera como secuencial y lógica, ¿sí? Y hasta cierto punto en la memoria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos primerito para poder arrancar una secuencia directa? Lo que primero hacemos es arrancar la activación de la línea positiva. ¿Qué necesitamos? Un contacto que me permita activar la línea positiva. ¿Qué más? Un bloque, un bloquecito o una función más bien sería la palabra. ¿Qué tipo de función le vamos a hacer? Un set reset. ¿Con qué finalidad le vamos a ocupar el set reset? Con la finalidad de que se me pueda memorizar, ¿sí? Entonces le selecciono el set reset. Entonces a este set reset necesita un nombre porque dice a quién le voy a activar. Entonces le vamos a poner a nuestra línea. Solo le pongo línea, bueno, ahí parece que hemos escrito un poco mal. Le vamos a poner la línea positivo. ¿Sí? Entonces, ahí me está activando la línea positivo y lo que hago es confirmar de que en realidad lo que voy a activar es la línea positivo. Mire. Entonces, ¿quién le va a activar? Desde luego que le vamos a activar de dos maneras, ¿no es cierto? Simplemente en forma física, en forma local, ¿sí? A través del Start Post. O también le podemos hacerle en forma remota, utilizando una pantallita. ¿Sí? O un PC System o un System SCAD. Entonces, ¿qué es lo que le hacemos ahí? Le ponemos este contactito y le subimos al Star. Y a este va a ser también un mismo Star, pero ¿cuál es la característica de este Star? Que va a ser controlado a distancia. ¿Sí? Mientras el uno es físico, el uno es en control cerca de la maquinita, el otro es remoto. ¿Sí? El otro es remoto. Alguien se pregunta, ¿y por qué no le ponemos el mismo contacto? Si se dan cuenta, va a ser el mismo porque va a actuar sobre el mismo elemento. La diferencia es que el uno es físico. Por eso está direccionado con I00 y el otro es lógico. A pesar de que si yo le quiero forzar el físico, lógicamente no debería activarse. Por eso es físico, porque necesita la presencia de continuidad en el sitio. Mientras el otro es lógico que yo le puedo forzar o controlar a distancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo le puedo frenar todo este trabajito? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo haría? Le ponemos un puntito ahí y le decimos, queremos frenar la secuencia. ¿A dónde? Hacia el reset, mire. Por lo tanto, este será un stop negativo, ¿no? Ay, perdón. Sería un stop positivo. Ahí está un stop positivo, mire. Sí, entonces, físico. También le podemos frenar toda la secuencia utilizando un lógico, ¿no? ¿Sí? Entonces le ponemos ahí, le pegamos y este será un stop de secuencia positiva, pero desde un HMI. Muy bien, ya le tenemos ahí activo. Pongámosle aquí como un pequeño comentario, ¿ya? Pongamos por on, con mayúsculas. On, off, línea positiva. De acuerdo. Entonces ya le estamos ahí más o menos comentando como para poder saber en cada línea qué hemos ido haciendo, qué es lo que a mí me gusta mucho y es recomendado hacer eso. Porque luego le cerramos el programa, ¿sí? No es que le vamos a cerrar el programa, sería le minimizamos el programa y luego solo se muestran los detalles y los comentarios de cada línea. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la otra línea? En la otra línea le vamos a encender y apagar todo lo que representa la conexión en tensión reducida, es decir, a estrella. ¿Cómo le vamos a activar a la estrella? Desde luego que necesitamos que primero se haya energizado la línea positiva, ¿no? Entonces le ponemos ahí línea positiva, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasó? El estado 0. Sí, mediante el pulso activo un estado 1, que va a ser el Q00. Este Q00 me va a permitir activar, ¿sí?, al siguiente estado. ¿Cuál va a ser el siguiente estado? Otro set reset. Este set reset, ¿de quién va a ser? Este va a ser de la estrella. Entonces, le activamos a la estrellita. Entonces, le ponemos como salida, ¿no? ¿Sí? Le ponemos ahí estrella. Le buscamos a la estrella, usted sabe, solo le ponemos una palabrita, dos palabritas y ya nos ubica. ¿Sí? ¿Quién será el que le apague a la estrella? ¿Sí? ¿Quién será el que le active, perdón, el que le genere un freno a la estrella? ¿Sí? Será mientras le activemos al triángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces lo lógico sería que pasa un tiempito y ese tiempito hará que se frene, le desactive la estrella y se prenda el triángulo. Bueno, intentemos ponerle a ver si es que nos permite. ¿Sí? Y le ponemos aquí nuestro famoso triángulo. Perfecto. Sí. Entonces ahí le hemos puesto a nuestro stop, perdón, a un triangulito. ¿Sí? Otra cosa también, en el caso de que nosotros le generemos un freno, también le vamos a provocar que se nos apague todo, ¿no? Pongámosle de una vez aquí el frenito. Con eso voy garantizando de que en el caso de que exista un freno directo, entonces le vamos a hacer, ay, que un freno, un stop. Un stop, el mismo que le pusimos ahí, ¿no? Stop positivo HMI. Sí, stop positivo HMI. Muy bien. Luego de esto, ¿qué hacemos? Le vamos sería el tiempo. Tiempo de estrella. ¿Sí? Para que provoque el cambio de tensión reducida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este señor? Le vamos a poner un contactito que se llame estrella. Y esta estrellita va a pasar un tiempo para que le cambie. A ver, nos falta un tiempo, este es un tiempo. Borremos este y le podríamos cogerle directamente como un recuadrito de función, o nos vamos acá al lado derecho. Por favor, déjeme ponerle el puntero, que también eso nos ayuda y no nos perdemos. ¿Sí? Aquí está en el punterito donde dice temporizadores, le doy un clic en temporizadores, hay varios, como ya habíamos hecho este pequeño detalle, y le seleccionamos el de T-on. Le montamos el T-on en esa liñita, ¿sí? Esperamos que se nos cargue la función, porque ya sabe, viene con algunos detalles. Le dejamos por defecto el mismo nombre, o si no, le podemos ponerle T de estrella también ahí, ¿sí? Y le vamos a dar un tiempo, lógicamente en forma física, ustedes saben que no sobrepasa del 1.5, 2 segundos, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio aquí le vamos a dejarle, para poderlo observar, le vamos a ponerle 5 segundos. ¿Cómo le represento el segundo? Le pongo el 5 y con una letra minúscula le ponemos el segundo. ¿Sí? Veamos. Luego que le tenemos ahí, le vamos a activar la bobina que me representa el tiempo. El tiempo, a ver, sería el tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? El tiempo de estrella, ¿no? ¿Sí? El que me va a permitir cambiarle al triángulo, ¿sí? El que me va a garantizar la activación del triángulo. Entonces pasamos el tiempo de estrella. Sí, ahora le vamos a activar, le vamos a ponerle on, póngale con mayúsculas. On, off. Ahora, ¿cuál? El triángulo. Ahora sí, atención, triángulo. Sí, entonces atención 100%, ¿no es cierto? Atención de línea. ¿Cómo le hacemos esto? Aprovechamos el contacto del tiempo de triángulo, ¿sí? Para no olvidarnos, sino después tiempo de... No, pues el tiempo de estrella sería, ¿no es cierto? Tiempo de estrella. ¿Qué le hacemos al tiempo de estrella? Le vamos a memorizar al triángulo. Entonces sacamos la función de un set reset. Set reset. Y este se va a llamar triángulo. Triángulo. Muy bien. Y le vamos a activar una bobinita que se llame triángulo. Muy bien. Listo. Entonces hasta ahí. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con esto? Ya entramos al triángulo, se ha memorizado el triángulo y a la vez que se ha memorizado, se dan cuenta aquí que ya le manda a pagar a la estrella, ¿no? Ya le manda a pagar. Pero si alguien se da cuenta y es un poquito minucioso, ¿qué es lo que va a suceder aquí, no?
Como estamos activando y desactivando, ¿no? Se dan cuenta aquí que la línea sigue activa. E intenté sacar la estrella. ¿Sí? Entonces va a quedarse un momento activo el Q00. Es más, se va a quedar activo. Pero yo por el triángulo le estoy sacando. Le estoy sacando. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver cómo se comporta, ¿de acuerdo? O si no, no nos funciona, le podemos poner el triángulo en serie con la línea positiva. ¿Sí? Sino que para no perder la secuencia, por eso es que le puse de esa forma. Muy bien. Entonces estamos en el triángulo. ¿Quién le va a pagar al triángulo? Evidentemente, luego de que haya transcurrido el tiempo necesario del freno, ¿no? Entonces le ponemos aquí un contactito y se va a llamar freno. Entonces, ¿quién le saca el triángulo? ¿Sí? El triángulo sale siempre y cuando se haya generado un freno. Se activa el freno, ¿sí? Y debería salir. No, ni tanto, ¿no es cierto? Es que el freno va a entrar luego de que pase, que haya funcionado lo normal del triángulo. No, el tiempo de funcionamiento normal. Entonces, aquí para poderle sacar a este, le podríamos ponerle cuando ya entre el freno. Más bien pongámosle cuando ya haya pasado el tiempo de freno. ¿Sí? El tiempo de freno. Porque si le ponemos como freno, apenas arranque el freno, le va a desconectar el triángulo. ¿Y quién se va a quedar funcionando? Solo se quedaría funcionando la línea. Pero como entra continua con el freno, ¿sí? No se va a frenar, no va a existir un campo contrario para que se pueda producir. Y debo dejarle funcionando el triángulo, ¿no? Debo dejarle funcionando el triángulo. Muy bien. Luego de este, también voy a aprovechar la misma característica para poderle apagar cuando necesitemos. El momento que le necesite, le cojo y le apago. Entonces, ¿qué significa eso? Que le voy a poner, permítame un ratito que no me deja. Y le vamos a poner aquí un contactito que se vaya a llamar freno. Cuando yo le quiera frenar, el momento que le quiera, le debo frenar este, ¿no es cierto? Y este se llama stop positivo HMI. Busquémosle. Stop positivo HMI. Listo. Entonces, cuando yo quiera, en el momento que quiera, le freno. Ahí sí, en el freno no me va a interesar si de pronto está en triángulo, está en estrella, lo que sea. Una vez que ya le tenemos esto, se quedó funcionando en triángulo. Se queda corriendo en triángulo. Y ahora le vamos a activar el famoso tiempo. ¿Sí? ¿Cuál sería el tiempo ahí? El tiempo de funcionamiento normal, ¿no es cierto? Pongámosle ahí tiempo normal. Pongámosle así, tiempo normal. O de funcionamiento. Tiempo normal. Funcionamiento. Pongámosle funcionamiento OK, que se quede corriendo normalito. ¿Sí? Entonces le bajamos un poquito acá. Y ahora, ¿qué necesitamos para que nos funcione bien? Como ya se quedó línea triángulo, se queda corriendo, ahora le vamos a dejar un tiempo prudente para decirle que se me apague de manera automática con un tiempo. ¿De qué manera? Cuando nos quede corriendo la estrella. Sí, se queda corriendo la estrella. Sí, ahora le vamos a temporizar. Para simplemente controlar su funcionamiento, para no dejarle corriendo solito. Y dejémosle corriendo unos 10 segundos. ¿Sí? Unos 10 segundos. ¿Qué me va a funcionar aquí? El tiempo normal. Entonces le bajamos una memoria, como ya le habíamos seleccionado y le habíamos puesto ahí, tiempo normal. ¿Sí? Se quedó corriendo, pero resulta ser que como ya se quedó a tensión completa, tensión nominal, le vamos a dejar que corra 10 segundos. Pasados los 10 segundos, le vamos a hacerle que ingrese el freno. On, off, póngale con mayúsculas. On, off, freno dinámico. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro freno dinámico? ¿Sí? ¿De qué va a estar esperando este famoso freno? Luego de que haya pasado el tiempo de funcionamiento, ¿no? Entonces, pasó el tiempo de funcionamiento normal, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito? Que se active nuestro freno. Entonces, le metemos la función, una nueva función de activación de memoria que va a ser otro set reset para que se active nuestro famoso freno dinámico. ¿Sí? Aquí le ponemos físico porque esto es un elemento de salida.
será un freno dinámico. Sí, y nos queda funcionando. Mira, arrancó, pero resulta ser de que si nosotros le vemos eléctricamente, ¿qué es lo que va a suceder cuando entra el freno? El freno, por eso es un freno dinámico, y la característica del freno dinámico es ingresar o inyectar corriente continua al sistema. Si estamos hablando de un tipo de activación de un motor trifásico, evidentemente con corriente alterna, ¿qué es lo que debería suceder? Si yo le meto corriente continua y corriente alterna al mismo instante, sí, se genera un cortocircuito. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Retirar la corriente alterna, retirarle la corriente alterna, ¿sí? Entonces, a la línea, es lo que me parece que ya le adelantamos un poquito, ¿no? Sí, busquémosle a la línea, ¿sí? Aquí estamos con la línea positiva. Sí, eso ya se actualizó. Entonces, en la línea positiva, aquí deberíamos ponerle un contactito que me garantice que se me va a apagar la línea cuando entre el freno. Y con eso le obligamos a que, puesto aquí el freno, ¿sí?, no haya corto. Lo obligo a que salga la corriente alterna, ¿no? Lo obligamos a que salga corriente alterna, ¿sí? Y me regreso a mi famoso freno. Pero resulta ser de que el freno no está solito, ¿no es cierto? Sí, el freno también tiene un tiempo de frenado. ¿De acuerdo? ¿Quién le va a pagar a este elementito de aquí? Evidentemente, luego de que haya transcurrido nuestro famoso tiempo de freno, ¿no? Sí. Entonces, le ponemos ahí. Y le vamos a poner un tiempo de frenado. Es decir, pasa este mismo señor, pero deberíamos ahora activarle, ¿no es cierto? Activarle al freno. Activarle al temporizador, al tiempo de frenado, ¿sí? Entonces, también en el momento de que se nos quedó el freno, pudo haber ocurrido de que por A o B circunstancia necesitamos desactivarle a este famoso, por emergencia, qué sé yo, y le ponemos también garantizando el stop positivo HMI, ¿sí? De tal manera que le obligo a que salga. Ahora sí, ¿cuál es el elemento más que aquí nosotros le necesitamos? Le necesitamos el tiempo de frenado. Entonces pongamos aquí, así como en el caso anterior, tiempo de frenado. Inge, disculpe, ¿puede repetir el paso que le hizo en el segmento 1, en el de la línea positiva? Ya, claro. Entonces regresamos al paso 1, ¿no? Sí, entonces esta partecita nada más, esa partecita es la parte clave para poderle desactivar. Habíamos hablado de que cuando entra el freno es continua, tenemos que sacar la corriente alterna. Entonces, ¿quién está inyectando corriente alterna? La línea positiva. Entonces le obligo, le meto el freno y con esto le reseteo, le quito la memoria y con esto garantizo que ya no exista corriente alterna. Entonces, al no existir corriente alterna, solo se queda con continua, ¿sí? Y debemos dejarle encendidas las bobinas. Debemos dejarle activas las bobinas. Estrella ya no está, ¿sí? El único que está, estrella ya no está, ¿no es cierto? El único que está es triángulo. Por eso es que le dejamos a triángulo prendido. Y al final se nos queda triángulo y el último, freno. Esas dos bobinas se quedan activadas, ¿sí? Se queda activada el freno como contactor, ¿no es cierto? Como relé de potencia y se activa con el triangulito para que exista. Ustedes saben de que la inyección, en este caso de corriente continua, va a generar un campo contrario al de corriente alterna. Entonces, esa combinación, esa sumatoria de campos hará de que el motor se frene, ¿sí? Obligadamente logremos frenar, ¿de acuerdo? Entonces, nos faltaba esta última etapa, que era el freno. ¿Cómo nosotros le vamos a activar? Evidentemente con un contactito de la misma bobina del freno, ¿no? ¿Sí? El freno. Aquí un temporizador. Le montamos aquí este famoso temporizador. Le dejamos por el mismo. Y ustedes saben que físicamente no más de 2 segundos. Pero para poderle observar que eso nos está corriendo, solo como prueba, le dejamos los 5 segundos. Y nos daría falta la bobina del frenado, ¿no? Del que le pusimos anteriormente. Sería el tiempo de frenado. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la secuencia, ¿ya? Vamos a ver, si le cerramos todo esto, vamos a ver cómo han sido los pasos secuenciales para poder llegar a la tarea que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera parte? Dice, le vamos a encender y apagar línea positiva. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Cuál va a ser la segunda etapa? Dice, le vamos a activar estrella. Entonces, con esto se activa la línea y se activa estrella. Alguien me va a decir, por ejemplo, de los chicos que están ahí y de pronto no se atreven a preguntar, pero lo lógico es que primero se prenda la estrella y luego positivo. Desde luego que sí, ¿no es cierto? Sí, eso nos enseñaron en control industrial, que para que pueda activarse un motor, primero tiene que cerrarse las bobinas, porque en cambio ahí nosotros le estamos alimentando y luego cerrando las bobinas. Pero en el caso de los controladores, perdón, en el caso de los relés electromecánicos, por el tiempo de activación que está en el orden de los milisegundos. En cambio aquí, cada scan, cada activación está al orden de los micros. Es decir, que si yo le activo la línea positivo, y la línea, y luego la estrella. Ese luego está en el orden de los microsegundos. Por eso nos damos el lujo de prender primero el positivo y la estrella, que en realidad está a una diferencia de unos 2, 3 microsegundos. Por cada instrucción suma un microsegundo. ¿De acuerdo? Entonces, entra la línea positivo, luego entra en estrella. Y me demoro un tiempito en estrella, es decir, a voltaje reducido. Le saco del voltaje reducido y le pongo a voltaje nominal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Se me quedó activo línea positivo y triángulo. Por lo tanto, ahora el motor ya está funcionando a voltaje nominal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa allí? Aquí se queda funcionando un tiempo. Entonces nos vamos imaginando el motor cómo está funcionando. La línea y el triángulo ha permitido que el motor se quede funcionando sin ningún problema. Pero resulta ser de que pasa un tiempito y ahora le obligo a que se frene. Ustedes saben el procedimiento que habíamos hecho internamente. ¿Qué es lo que le hicimos? Le sacamos la línea positivo y se me queda ahora la bobina del freno y la bobina activa, básicamente el motor en triángulo. ¿Sí? Genero campo en sentido contrario, le freno y necesito un tiempo de frenado. Este famoso tiempo de frenado será el necesario para que la sumatoria de los campos se me hagan cero y le frene. Muchas veces ustedes se recordarán que eso físicamente, como le hacíamos, le poníamos una resistencia, normalmente de 48, de 50 ohmios en serie, con el voltaje de corriente continua. Eso era una limitadora nada más, ¿no es cierto? Esto se limitaba ¿a qué voltaje? A voltaje reducido. Sí, voltaje de 40, 48 voltios, sí, de corriente continua. Eso le hacía de que le frene. Muchas veces nos dábamos cuenta que subiéndole un poquito más el voltaje, ¿qué es lo que pasaba? Sí, le frenaba a raya. O muchas veces hay que tomarle en cuenta el tiempo. Sí, entonces aquí están los pasos, mire. Aquí están los pasos, es por eso que yo siempre acostumbro y solicito de la manera más cordial que cuando se le cierre el programita, miren, aquí nos quedan los pasos que hemos ido haciendo. Y de igual forma, en el resto de trabajos a mí me gustaría que le vayan comentando esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces hagamos un paso así rapidito, un repaso rapidito de lo que hemos hecho. Y a ver qué, si Señor, es que disculpe, existe. Mande. podría mostrar el segmento 7, por favor, pero ahorita que vamos a revisar ya comprobamos, no hay problema. Sí, muchas gracias. Y más bien, por favor, sí, ya sabe, con ustedes, como tengo un auditorio bastante grande, si hay algún problema y si hemos puesto mal, me avisan, ¿sí? Ya, vamos a hacer un barrido, ya, vamos a hacer una corrida de escritorio. Le arranco en forma física o le arranco desde el HMI, perfecto. Se prende la línea positiva. Muy bien. Una vez que está la línea positiva corriendo, ya le dejamos corriendo, no hay problema. Le puedo frenar de manera física o a distancia. Y de aquí también me está garantizando de que ¿quién le va a sacar a la alterna? El freno dinámico. El freno le va a sacar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos, una vez que ya pasa o se queda prendida la línea positiva, también le prendo a la estrella. Pero alguien, como hubiese dicho, y tiene mucha razón, primero debíamos haberle prendido a la estrella. Tiene razón. Pero por el orden lógico y ventajosamente aprovechándonos por los tiempos de activación, le podemos prender primero a la línea. Se prende la estrella y se me queda activa. No hay necesidad de memorizar, ustedes saben porque el CRC lo garantiza eso. ¿Sí? Prendo con la línea la estrella. ¿Quién le apaga la estrella? ¿Quién le apaga la estrella? El triángulo. O un freno directamente desde el HMI. Ya no le necesito, le apago. Pero en forma secuencial, ¿cuál debería apagarle? El triángulo. Muy bien. Seguimos. Línea, estrella prendida. Ojo, ¿no? Luego le dejamos la estrellita un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. Esos 5 segundos será el necesario para que la velocidad del motor alcance el 75% de su velocidad nominal. Sí, alcanza esa velocidad y ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacerle? Ahora, encenderle la bobina para tiempo nominal, a voltaje nominal. Se enciende a voltaje nominal, luego del tiempo de estrella, se enciende a voltaje nominal. ¿Y qué es lo que hace este? Este es el encargado de que se quede a tensión nominal y le saco, perdón que regrese, y le saco a la estrella, aquí está, con el triángulo le saco a la estrella.
Le sacamos a la estrella, ahora se quedó línea triángulo. Ahí estamos con línea triángulo. ¿Quién le saca el triángulo? Evidentemente el freno. O, de una manera directa, un stop por HMI. Se queda línea triángulo, ojo, ¿no? Como ya estamos a tensión nominal, yo le puedo dejarle funcionando el motor de manera directa sin ningún problema. Y le pude haber apagado solo con el stop HMI. Pero para que se nos genere en forma automática, aprovechando que estamos en el PLC, aprovechamos un temporizador. Funcionando la estrella, le mando un tiempo. ¿Qué hace este tiempo? Este tiempo me va a limitar básicamente la funcionalidad de corrección, de funcionamiento en línea. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Este tiempo que ya le dejé que corra normal, ahora le voy a frenar. ¿Sí? ¿Cómo le freno? Solo luego del tiempo normal. Enclavo el freno. Ojo, el freno lo que me permite hacer es inyectar campo en sentido contrario. Saco alterna, como ya le vimos. ¿Sí? Y también me percato de que al sacar la alterna también se queda energizado la estrella, perdón, el triángulo. Y se me quedaría, perdón, regreso, otra vez el triángulo. ¿Sí? Pero ¿quién le va a sacar a este famoso triángulo luego de que haya transcurrido el tiempo de freno? ¿A dónde está? Ya me pasé. No, aquí está el frenito, ¿no es cierto? Ay, perdón, ya me equivoqué. Tiempo normal, tiempo, aquí estamos, en el freno, ¿no es cierto? Se quedó activo el freno. ¿Quién le saca el freno luego de su tiempo? O simplemente un stop directamente. Y por último le tenemos el tiempo de frenado. El tiempo de frenado, ¿qué es lo que me va a permitir? Pasar un tiempo el necesario como para que logremos pasivar, ¿sí? Eliminar, llegar a cero el campo, es decir, que ya no exista rotación de la máquina. ¿Cuánto? Normalmente o físicamente 1.5, 2 segundos máximo. Le hemos puesto 5 para poder observar. ¿De acuerdo? Entra el tiempo y ¿qué es lo que debo hacer? Debo garantizar que nuevamente la secuencia esté lista para la siguiente vez. ¿Cómo yo sé que se me garantiza la siguiente secuencia? Le debo sacarle al freno. Otro elemento también se me quedó frenado, ¿no? Se me quedó activo. ¿Cuál era? El triángulo, ¿no? Sí, aquí está el triángulo, miren. Entonces el triángulo también con el tiempo de freno. Y con eso garantizo de que todo hemos regresado a la normalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si tienen alguna pregunta o quieren que les dejen alguna partecita exclusiva del programa como para que le puedan solo validar, no hay ningún problema. No, bueno. Entonces, regresamos a nuestras condiciones normales. Ahora deberíamos nosotros probar, ¿no? Probar a ver si nos funciona. ¿Sí? Entonces, la manera lógica de poder generar que nos funcione es generar una tabla de observación. Entonces, aquí en esta partecita donde está puesto la lamparita de color rojo, nos dice ahí tabla de observación y también forzados. Hay dos tipos de tabla, de observación y de forzado. Le abro, le doy un clic ahí y me dice, ¿qué quiere? ¿Tabla de observación o tabla de forzado? Yo lo que quiero es simplemente observar las variables. Le abro. O le genero una tablita de observación y se muestra ahí. ¿Sí? Aquí simplemente le puedo sacar solo como nombre o como dirección. Como nombre le vamos a sacar lo que le necesitamos. Le puedo sacar toda la información o solo lo que necesitamos. Por ejemplo, le vamos a sacar el estar positivo HMI. Como no tenemos el físico, no le sacamos. ¿Sí? Le podemos sacar es el stop positivo HMI. Stop positivo HMI. Listo. ¿Sí? Para encendido y apagado. ¿Qué más? Yo necesito observarle solo los elementos de observación, ¿no? La línea positiva, mire. ¿Sí? También le voy a sacar la estrella. Y por último, saquémosle nuestro freno. ¿De acuerdo? Y ahí ya le tenemos. Esta tablita me va a servir únicamente para poder observar todo lo que estemos haciendo. Listo. Entonces, una vez que ya le tenemos esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? El siguiente paso sería compilar a ver cómo está nuestro famoso programa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros le compilamos? Se dan cuenta que hemos cargado comentarios, hemos declarado variables, ¿sí? Y le hemos programado. Entonces, como sugerencia y lo lógico como procedimiento normal es de que le demos clic en donde dice PLC1 o también pongámosle un nombrecito, ¿ya? Le podemos cambiar de nombre y sustituirle a este y le podemos llamar, por ejemplo, ya le pusimos el nombre arranque. A este pongámosle motor trifásico, pongámosle 3F, ¿ya? Entonces, cambiar ese nombrecito ya me ayuda, ¿no es cierto?, a identificarle, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? La primera tarea, observar si hay errores en el programa, ¿sí? De pronto son errores de programación, de direccionamiento, errores lógicos, o algo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, ventajosamente hay como 30 personas que nos pueden
ayudar a identificar los errores. Eso también para mí es una garantía de que estamos haciendo o intentando hacerlo de mejor manera. Dice en la compilación hay una advertencia, ¿no? De pronto en la advertencia algo se nos generó por ahí alguna cosa, pero en realidad le tomaríamos un poquito más en consideración. Eso sí nos generaría un error. Como no nos genera un error, hasta cierto punto le dejamos ahí y ahora sí nos vamos a la siguiente etapa. Una vez que hemos compilado, intentemos ver si como que le hiciéramos el proceso normal de descarga. Como dice ahí, cargar al dispositivo. Entonces, el siguiente paso normal es cargarle al elemento, mire. Si nosotros le vemos aquí en la gráfica, le tenemos nuestra PC directamente conectado al PLC. Sí, aquí hay una característica especial. Me dice, el dispositivo que se llama motor 3F, no como proyecto, sino como dispositivo, es un PLC que es un 1214C ACDC relé, ¿sí? Tiene un tipo de conectividad en Profinet Ethernet industrial y la dirección que usted le ha puesto es el 192.168.0.9. ¿De acuerdo? Ese es el elemento que le tiene activo, dice. ¿Sí? Vamos a seleccionar normalmente el tipo de interfaz. Aquí me dice PG-PC. Es decir, que yo le puedo seleccionar para que se me venga a la computadora o que le descarguemos. Aquí está en Profinet o teleservicio, ¿sí? Para poder hacer las tareas del IoT. Entonces, en el Profinet Ethernet industrial le doy un clic. ¿Cuál sería el siguiente paso? Seleccionar las tarjetas, miren. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí nosotros observamos algunos tipos de tarjetas, ¿no? Aquí observamos la tarjeta física, que dependiendo de la marca de la computadora que ustedes tengan, ¿sí? Aquí me indicará la tarjeta. Pero muchas veces lo que nos ocurría, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí? Nos ocurría que tenemos un montón de tarjetas y no sabemos a cuál dirigirnos. No sabemos específicamente a qué tarjeta dirigirnos. De pronto será la TP-Link Wireless o será, por ejemplo, la Direct Virtual Adapter. ¿Sí? Como nosotros tenemos el PLC-SIM, le bajaríamos directo por el PLC-SIM. ¿Sí? Pero aquí es bien importante en el tema de comunicaciones para poder observar qué tipo de tarjeta tengo en mi computador. Si yo estoy en una portátil, de pronto sea una Quantum, ¿sí? De pronto sea una Quad, un montón de marcas que existen. ¿Cómo yo puedo definir? Ustedes saben, muy facilito, irnos por panel de control, etcétera, o poder visualizar, por ejemplo, dentro del panel. Bueno, no le hagamos eso, de pronto se nos vaya a colgar. Luego le hacemos esa partecita, ¿ya? ¿Sí? O de pronto yo estoy con mi tarjeta inalámbrica de la computadora y sé que yo tengo un router, por ejemplo, o tengo un switch inalámbrico en el proyecto, en el proceso industrial. Entonces tengo que apuntarle al IP del dispositivo, intentar alinearme por ahí y luego descargar. Sí, otro de los aspectos importantes es entrar a esta partecita de la configuración. Por favor, si fueran tan gentiles, no es por pasar el tiempo, pero me gustaría que entremos a una partecita. Muchas personas ya saben a de lo que vamos a hacer, pero simplemente intentemos abrir lo que le conocemos como panel de control. ¿De acuerdo? Sí. Vuelvo y repito, esperemos que nos ayude y nos dé las facilidades para podernos encontrar con el famoso panel de control. ¿Sí? Esta partecita de aquí, de pronto no la ocupemos más que una sola vez en el inicio de una programación, en el inicio de una descarga de un programa, ¿sí? Pero si yo me voy de un proyecto a otro proyecto, si estoy dando servicios, por ejemplo, profesionales, no estoy únicamente estancado en un solo proyecto, ¿sí? No habría ningún problema la parte o la tarea que vamos a hacer en este momento, ¿sí? Pero si yo estoy con mi proyecto, mi función es, ¿sí? Ir por diferentes sitios, por diferentes lugares. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Ya les compartí la pantalla para entrar exclusivamente a una partecita que es muy interesante, ¿sí? Esta partecita es tema de comunicación. Si nuestro controlador no nos funciona, es por el siguiente detalle. Aquí hay una parte, ¿no? Dentro del panel de control hay una partecita que se llama, dice, ajustar interfase PG-PC. Y le doy un clic aquí, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces dependiendo de la máquina, será 32 a 64 bits, etcétera, ¿sí? Muchas veces ha funcionado con 64, otras veces con 32, ¿sí? Y esta máquina es de 64, pero le puse en 32 y verá que corre sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esperemos que que se muestre esta pantalla que yo le tengo aquí en mi detalle, pero al parecer con ustedes no. Ya, me toca compartir otra vez. Entonces, ahí le vamos a ver en dónde está el pequeño detalle que no nos pueda estar funcionando.
¿sí? Ojo, está activo el PLC SIM local. PLC SIM local. Si yo quiero que me descargue por una tarjeta física, que debería ser yo primero, identificar las tarjetas que yo tengo. ¿Sí? Identificar la tarjeta física que yo tengo. Por ejemplo, aquí en esta maquinita, dependiendo de la máquina que ustedes tengan, ¿sí? Por ejemplo, aquí estas son las tarjetas físicas. Esta que me dice Realtek PCI, ¿sí? ¿Y cuál de todas las tarjetas le seleccionaremos? Una que me diga TCP/IP.1. Esa es la tarjeta habilitadora, ¿sí? De la parte física. Entonces, con esta, lo que me va a permitir es que yo le pueda descargar de manera física. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Déjenme ver acá si yo tengo... no tengo en la otra computadora, le tengo instalado, por ejemplo, para poderme descargar por el Ethernet virtual. ¿Sí? Para poder realizar conectividad utilizando el siguiente simulador. ¿Sí? Yo también, aprovechando que tengo el otro simulador, yo les voy a enseñar a poder utilizar, por ejemplo, exclusivamente para montar otro tipo de dispositivos con otro simulador de características avanzadas. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, si yo tengo en mi maquinita, por ejemplo, una tarjeta inalámbrica, déjenme ver si se activó aquí la inalámbrica. Aquí está, mire. Hay un TP-Link, ¿sí? Wireless, ¿sí? Pero con la particularidad les comento, ¿no? Les comento que yo estoy ahorita trabajando en una computadora de escritorio y esta computadora de escritorio no tenía tarjeta inalámbrica. Ustedes saben esas sencillitas que venden por ahí en el mercado hasta 8, 10 dolaritos. ¿Sí? Entonces conseguí una tarjetita de esas, un módem de comunicación inalámbrico sería la palabra adecuada. ¿Sí? Y ustedes saben que ventajosamente con el Windows 10 ese es plug and play. Le puse... Simplemente me direcciona, me dice, téngale pulsado 10 segunditos el WPS y le reconoció. Entonces, si yo quisiera que mi comunicación al router inalámbrico o al switch inalámbrico sea de manera, valga la redundancia, inalámbrica, le activaré esta tarjeta, la que se muestra ahí. Sí, caso contrario, le dejamos como PLC SIM. ¿De acuerdo? Muy bien. Le dejamos con nuestro PLC SIM. ¿Sí? Esta partecita, aunque ustedes no lo crean, si no nos funciona bien, si no le tenemos bien declarado, lamentablemente no nos va a correr. ¿De acuerdo? Sí. Pero como ya le vamos a dejar solo en simulación y para que ustedes tengan también la experiencia de poderle descargar, también le voy a intentar descargar de manera física. Muy bien. Nuevamente, regresamos a la compilación, ¿sí? Y le vamos a intentar ver si me deja simplemente simular. O caso contrario, intentaremos bajarle por el PLC SIM. Esperemos de que nos dé la posibilidad de poder conectarnos, ¿no? Bueno, ahí parece que ya se está mostrando. Sí, aquí dice 192.178. Vamos a utilizar el PLC SIM. Intentemos buscar el dispositivo. Entonces comienza a hacer un escaneo. Yo le cambié, ¿no? Yo le cambié. Normalmente, ustedes si le dejan por defecto el 01, le encuentra el 01 y es mucho más fácil. ¿Cuál fue mi intención? Era cambiar la dirección con la finalidad de luego únicamente solo cambiarle la tarjeta física a ver si me deja poder descargar de igual forma. ¿Sí? Entonces, se demora un poquito porque ya saben, en comunicaciones siempre hay un poco de latencia. Únicamente este famoso procedimiento que le estamos haciendo ahí es enrutar. Sí, cuando veamos de nosotros PLCs en los Allen Bradley, ahí es una manera mucho más, ¿qué sería? Más detallada, más paso a paso. En cambio aquí, usted le da solo iniciar búsqueda y se comienza a buscar. Ustedes me imagino como le dejaron en 01 ya le debe haber encontrado. ¿Sí? Entonces esperemos un ratito. Si no me da la posibilidad de encontrar la 09, le cambio a 01. Se dan cuenta que abajo dice, se está intentando establecer conexión con un dispositivo que tiene dirección 192.168.09. Y ya le encontró al parecer, mire. ¿Sí? Una buena experiencia es cuando se trabaja en el laboratorio, por ejemplo, de que nosotros tenemos montados ahí no solo uno, varios PLCs, 2, 3, 4, 5, N número de PLCs. ¿Sí? Entonces, la cuestión es de que se despliegan aquí todos los PLCs. Esto es bastante interesante y muy bueno también como práctica para los estudiantes, porque pueden tener la opción ahí de seleccionar el PLC que deseen. ¿Sí? Una característica es que, aquí como me dicen, que vamos a hacer solo una pequeña simulación.
Sí, y le apunta al 09 porque en la red está solo 09, solo hay un solo PLC. El siguiente paso, cargar. Pero muchas veces cuando provocamos una descarga de manera física a un PLC que no corresponde, ahí se generan errores, ¿sí? Ya vamos a conversar de esos temas que suceden. Aquí me sale un listado, ¿no? Me dice vista previa para la carga. Dice, el PLC se llama motor trifásico. Dice, la carga no se realizará porque no se cumplen algunas condiciones y aquí están algunos detalles, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de estos detalles, normalmente lo que nosotros generamos habilitación. Dice, ¿existen diferencias entre la configuración? Sin embargo, vamos a sobreescribir, ok, y le cargamos. Dije, disculpe una pregunta. Sí, claro, dígame. Tal vez usted sabe por qué a lo que le pongo en la interfaz PGPC, Ya, entro al PLC, me sale la interfaz seleccionada, no tiene conexión de red, sale como error. es justo lo que estábamos conversando. ¿Sabe qué? Si fuera tan amable, revísele en esta partecita. Déjeme compartir. El problema es que como no estamos directamente... Ah, no, ya parece que ya funciona, ya funcionó. Si nos vamos directamente a esta partecita que les muestro aquí, permítame. Ahí de pronto no le tiene activado el PLC SIM. ¿Usted ya hizo algún trabajo antes con su computadora poniéndole con un PLC físico? Con su No, Inge, computadora. No. no. Porque me daba la idea como que ya le ha hecho alguna actividad y se quedó activa la tarjeta principal, la Realtek. Aquí, mire, tiene que entrar. A donde dice ajustar interfase PGPC. Le damos 2 clics ahí y hacemos el procedimiento que les había solicitado. Ahora, Sí, pero eso lo estaba revisando en mi computadora. Cuando le entro al panel de control, ya. solo me salen pocas opciones, no me sale como usted así todas estas, de todos los elementos. Es que lo que pasa es que aquí yo ya sabe, moñando, he hecho un montón de cosas. Pero con que le quede el PLC SIM, sí se muestra el PLC SIM de usted. Al menos el O que se sea, dice el local. Sí se le muestra. Como ahí está, por ejemplo, dice un PLC SIM.tcp TCP/IP.1. ¿Sí le tiene ese? ¿en dónde, Inge? ¿En qué parte? Disculpe. Aquí, ay, perdón. Espérese un ratito. Es que no estaba mostrando. Esperemos que se cambie. Ahí. En esta partecita, aquí en este recuadro, en el que se muestra aquí este recuadrito, sí le tiene ahí, por ejemplo, la tarjeta a la que les estoy comentando, la que diga ahí PLC SIM. Aquí. Tiene que sumarse un PLC SIM. Y justo el que se muestra ahí, uno que dice PLC SIM.tcp/IP.1. Y a ese le seleccionamos. ¿Sí le encontró? Ya, Inge. Si no se muestra No, así, eso le mencionaba que... Dígame, Inge, dígame. si no está así como dice TCP/IP.1, le coge el local, ese que dice PLC SIM local. ¿Sí se le muestra? Ya, eso le mencionaba que a lo que yo abro el panel de control, Ya. solo me salen pocas opciones, o sea, no me sale esa opción que usted tiene de ajustar PGPC, algo así. Sí, ajustar interfaz PGPC. Tienes ¿Sabe que poner qué? donde dice ver por, tienes que poner iconos grandes. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, para Ah, ok, escucharme. ok, ok. Eso, así. En el icono grande, compañero, donde te dice ver por, ahí iconos grandes se te explica todas las opciones. Porque tú estás Ah, viendo, creo que ver por categoría, por eso es que no Ah, te ya, sale. ya. Listo, listo. Entonces, ahorita sí me sale PLC SIM es. TCP/IP.1. Ajá. Ese le pongo que aceptar. O le Claro. cambio ese. Sí, aceptar. Pero ahí hay dos cosas, que le puede coger por defecto en ese instante para simular, o muchas veces también depende no sé si de la versión o del firmware que le instaló, o del service pack, porque muchas veces le coge directo, o si no le va a tocar resetear la computadora. Pero bueno, no se preocupe ahí, si no le funciona, luego aunque sale resetea, para que no nos Ya, listo. perdamos. Listo. Listo, listo. Entonces, una vez que ya le tenemos aquí ya está cargado nuestro famoso simulador, ¿van? ¿Sí? Entonces ya estamos en una partecita medio interesante que simplemente le vamos a poner ahí en la parte superior donde que le vemos ahí un plug, donde que está de un color tomatito, me dice ahí establecer conexión online. Y una vez que ya le tenemos establecer conexión online, vamos a intentar ver si le simulamos. Le buscamos la tabla de observación, le abro la tabla de observación, ¿sí? No se olvidarán, ¿no?
hicimos tabla de observación, activo tabla de observación y aquí hay unos lentecitos, mire. Y ahí están los lentes. ¿Sí? Ahí se muestran los famosos lentecitos. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer es a intentar forzar el estar. Entonces vamos a forzar a uno y le quitamos el famoso forzado y ahí le vemos, mire, que está la línea y la estrella. Ah, nos ha faltado el triángulo. Oh, pero no hay problema, ya le vamos a montar el triángulo. Sí, entonces esperemos que se apague. Entonces ahorita está pasando un tiempito. Si se dieron cuenta que el freno no está, perdón, el triángulo no lo hemos montado, pero no hay problema. Sí, simplemente le vamos a frenar, ¿sí? Salimos de línea, un ratito nos vamos a editar para poderle ubicar el triángulo. Si se dieron cuenta que aquí en la tabla de observación nos ha faltado uno, ¿no? Sí, nos ha faltado, tratemos de insertar ahí para ponerle en orden. Insertar una fila. Y aquí nos faltó el triángulo. Triángulo. Ya, veámosle ahí. ¿Sí? Entonces, nuevamente, le intentamos compilar. ¿Sí? Y veamos si lo podemos simular rápidamente. Entonces, una manera para ver si de veras nos funciona o alguna cosa nos hemos hecho mal, etcétera, etcétera. No sé si me puede indicar a alguien si ya le funcionó o tiene algún problema o alguna cosa hicimos mal. Señor Andrade, ¿sí me escucha? Por ejemplo, a mí no me está con el PC Sim. Es que yo ya me había conectado en el laboratorio, entonces me está detectando la... Ah, le está cambiando. Pero qué bueno que pases. Cosas que ya saben. Más bien para personas que empiezan desde cero muchas veces es mucho más fácil conectarse. Ya, listo. Ahora sí, y se está compilando. Sí, veamos. Si no nos dice ninguna otra cosa, me dice descargue, arrancamos los módulos, finalizamos. Eso siempre nos va a ocurrir, siempre nos va a pedir. El siguiente paso, una vez que ya lo hemos visto, aquí el mismo simulador, ¿no es cierto? Sí, de manera muy... Ah, es que le tengo activo dos simuladores. Se dan cuenta que está dos simulador y otro acá. Sí, entonces, intentemos cerrarle el anterior. Este también es otro problema, ¿no? Que si me olvidé, o tratemos de cerrarle nuevamente. Le cierro nuevamente, ¿eh? Que de pronto para que arranquemos nuevamente con el simulador. Ya, ahora sí. Es de cogerle un poco de destreza nomás con los simuladores. ¿Algún compañero que esté en clase que me pueda informar, por favor, si le funcionó o no le funcionó? Esperemos de que sí, y si no, vamos a tratar de observar y ver qué nos ha ocurrido, ¿sí? Porque estamos haciendo el paso a paso. Evidentemente que hemos tenido el cuidado respectivo en la programación, pero si no nos llegara a funcionar, con que exista comunicación, ya estamos básicamente a un lado de que nos haya funcionado. Sino que aquí nos está jugando bastante feo lo que es la latencia en la comunicación, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, le damos los lentecitos ahí y vamos a intentar observar qué es lo que nos ocurriría si yo le genero un forzado. Le forzo y le vamos a tratar de ver. Dice, línea positivo estrella. Sí le vemos aquí, ¿no? Luego dice, línea positivo triángulo. Perfecto. Ahora sí, ya está funcionando atención nominal, mire. ¿Sí? No le hemos sacado los tiempos simplemente para que nos genere mucha información. Aproximadamente, ¿cuánto? Unos 10 segundos, teóricamente lo que programamos, ¿no es cierto? ¿Sí? 6, 7, 8. Se nos quedó ahí prendido, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo que nosotros podemos hacer para poder observar eso? Simplemente, o dos cosas, le observamos el programa, ¿sí? O en su defecto, le cargamos aquí los tiempos. Pero intentemos ver si le montamos con nuestro famoso programa mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de dividir nuestra pantalla. Ya, muy bien. Entonces, ahí le tenemos nuestra división. ¿Sí? Y vamos a observar el funcionamiento
¿En qué partecita se nos quedó? Ya, vamos a tratar de observar. ¿De acuerdo? Entonces le damos un clic aquí, le activamos este de aquí y le vamos a activar acá también. Sí. Entonces esperamos un ratito porque aquí le vamos a observar, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Porque teóricamente, de acuerdo a la secuencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente entró línea positivo y triángulo. Vamos a ver. Línea positivo, desde luego, que está activo, miren, está activo. ¿Sí? Y el triángulo, le vamos a buscar. Aquí está el triángulo. ¿Sí? Pero ¿quién le debe pagar al triángulo? Le debe pagar el tiempo de frenado. Entonces, para el tiempo ¿sí? Aquí está mal, miren. Por ejemplo, si yo quiero que el triángulo se quede funcionando, le hemos puesto con la estrella. Y no debió haber sido con la estrella, debe haber sido con el mismo triángulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ya de entrada, le tenemos mal. Vamos a corregir eso, ¿ya? Le vamos a corregir. Entonces salimos de nuestras famosas simulaciones. ¿Sí? Le deshago la simulación. Entro a la parte de programación, que va a ser básicamente aquí, ¿no es cierto? La estrella, aquí el triángulo, aquí debió haber entrado como triángulo. Si no, nunca va a entrar esa partecita, ¿no? Entonces, nuevamente, compilamos y le vamos a observar. A ver si me permite descargar. Ojalá no se nos bloquee porque está puesto, era de cerrarle el simulador. Entonces, con ese cambio, esperemos como Disculpen, ustedes... era en el segmento 5. ¿Perdón? En el segmento 5 es, ¿no? Sí, donde que estaba activación del tiempo normal. Ahí había que cambiarle, estaba puesto como estrella, cambiado solo a triángulo. Sí, porque la estrella ya se nos apagó hace tiempos, pues. Veamos cómo nos va. Se den cuenta que en un programa chiquito más el tiempo, pero más el tiempo por la demora del software. Ya, esperemos ahí, que no nos dé ningún problema. Nos ponemos en línea, ¿sí? Nos ponemos en línea. Como yo, cierto, eso me he olvidado. Como yo sé que no hay ningún problema y todo estamos correcto, cuando las lamparitas que se muestran aquí, mire, todas estas lamparitas están en color verde, ¿sí? Ese es un indicador de que está corriendo sin ningún problema. ¿Sí? Yo le tengo ahí puesto 2 pantallas para poder simular, le prendo los lentecitos simplemente en la tabla de observación, pero también nos ayuda muchísimo el tener el programa. ¿Sí? Pero esto para qué nos sirvió el compartir el programa para poder observar hasta dónde corrió, ¿no es cierto? Y le vamos a forzar aquí. Le voy a forzar a 1, ¿sí? Y luego le quito. Aquí, mire, ya está corriendo la línea y la estrella. Ya está corriendo. Ya entró el triángulo. Entonces ya pasamos a voltaje nominal. Entonces corriendo el triángulo, contamos aproximadamente 10 segunditos y ya pasó. De triángulo ya pasó al freno, mire. Y se salió la línea. Entonces, y corre los 5 segundos y perfecto. Ha quedado sin problema. Supongamos que le dejamos enclavado, solo para ver qué sucede. Le dejamos enclavado el start. ¿Sí? Entra línea positiva, se va al triángulo, se queda corriendo el triángulo con la línea, ¿sí? Muy bien, entró al freno, se quedó frenado, ¿sí? Y nuevamente, ¿por qué? Porque evidentemente se quedó forzado el encendido, ¿no? Vea, y ahí está corriendo sin ningún problema. Ahora entró la línea, pasó a triángulo, está corriendo el tiempo de funcionamiento normal. Ahora entra a frenar, 4, 5, y se nos abriría. Y quedó perfecto. ¿Sí? Entonces, este pequeño programita, evidentemente, nuestra primera interfaz gráfica, es la que se ha mostrado aquí, ¿no? En la pantalla, ¿sí?
Pongámosle aquí, esto sería nuestra primera representación gráfica o como nuestra interfaz. Pero como nosotros ya hemos hecho interfaces y ahí ustedes tienen una versatilidad, por ejemplo, son muy afines, por ejemplo, a hacer las cosas bonitas con gráficos y todo eso, evidentemente que la interfaz más pequeñita, la interfaz entre el proceso y la persona, para nosotros es esta. Pero a esta la vamos a mejorar, desde luego, ¿sí? Sino que a mí me gustaría, por ejemplo, de que me comenten si hasta aquí tenemos algún inconveniente, algún problema, como para poder, no sé si de pronto repetir o continuar. ¿De acuerdo? Si me pueden compartir alguna persona, por favor, la pantalla como para ver cómo nos ha ido. Sí, si fueran tan amables, busquemos alguna persona, Yo ¿ya? le puedo compartir. Sí, sí, claro, no hay problema. Ya, solo salgo. Y a ver si me da paso. Sí, 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 sí. Ahí fue, veamos. Y ahorita le pongo ahí. Ya. Ahí se puede observar. Ahorita está intentando. Ya, ahí nos dice Zoom. Bueno, ahí está ya lo de usted. Sí, Inge. Sí, muy Hasta ahí bien. estaba. Ya. Sí, Es que perfecto. me... Ahí fórcele. Aquí. Sí, sí. Clic derecho. Exacto. Eso, forzar a uno. ¿Y qué nos pasó? Ya debió haberse prendido en línea positivo. No le veo dónde está, Inge. Es que, no. Sí está ahí mismo, en la misma pantalla, sí le ve abajito en su línea. Ahí dice línea positivo. Ahí está indicando en la tercera línea que usted ha nombrado ahí. Ahí está línea positivo. Ya debió haberse prendido. Este ya debió haberse activado. Hagamos una cosa. ¿Le puede compartir la pantalla y le pone el main para ver qué es lo que le está pasando al programa? No. Pero es que yo quiero que le deje las dos pantallas. En la parte superior de arriba tienes ese tipo de ventanita doble. Ahí tienes Ex, que darle clic para que se así divida la es. pantalla. Ajá. ¿En Ya. dónde? Verá, en la parte superior, en la parte superior, exacto, más a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí, en el de al lado, ahí, dele clic. Exactamente. Muy bien. En la parte superior derecha hay una flechita que está ahí como que nos estorba esta flecha. Pero déjenle nomás, para que no le... En la parte más arriba, casi bajo la palabra portal. Bajo la palabra portal, más arriba, sálgase de la pantalla normal y vamos a donde dice portal. Acá al lado derecho, derecho superior. Derecho, 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 derecho. Más. Donde dice Total Integrated Automation. Ya. Abajito de ese hay una flecha blanca hacia el lado derecho. Abajito de la Sí, palabra, aquí. eso, dele clic ahí. Exacto, Y ahí. ya. Ahora sí, trate de ponerle los lentes para que nos funcione, para ver hasta dónde llegó. Póngase en el lado derecho, donde que está mismo, exacto. Ahí dele clic, donde que se pasó. Ahí dele clic. No, perdón, es que ya estoy confundido porque yo mismo le estoy moviendo. Acá en la parte superior, al lado, derecha. Ahí, ya se pasó. Al lado de ese cuadro hay una flecha negrita. Al lado. Ahí, dele clic ahí. Ahí, búsquele los lentes. Perfecto. Listo, Inge. Pero no le está corriendo. Qué raro, no. Debería haberse puesto con líneas verdecitas. Otra vez dele, parece que no se puso. Ah, no, pero Ya le sí veo. está. No, sí está cargando, creo. No, Sí, está cargado, todo lo cargué. pero no se activa. Qué raro, no se activa. Debe haberse ahí activado. Porque lo lógico es, otra vez, haga lo mismo. Dele clic ahí y busquémosle eso. Busquémosle otra vez a los lentes. Eso, ahí, clic. No, debió haberse activado. Sinceramente debió haberse activado.
Algo está ocurriendo. Ya le voy a revisar con todo. El PLC me está apagado. ¿Mande? La simulación del Ah, PLC está sí. apagado, Inge. Ay, Apagado. Ya exacto, está. exacto. Muy bien, muy bien. Claro. De ley, no nos va a correr. Ahí sí le Ahora voy sí. a forzar entonces. Fórcele, por favor, fórcele. Ahí Ahí sí. pasó. Ahí sí, ya. Nos preocupamos solo de observar en la tabla de observación. Sí. Ah, es que nos falta ponerle el triángulo. Está igualito como en la primera parte que yo le hice. En la pantalla de Sí le puse. observación. Insértele el Aquí. triángulo. En la pantalla de observación Claro. falta insertar el triángulo nada más. Ahí. Ahí ya. Póngale nomás en línea a ver si es que nos deja. Póngale triángulo. Exacto. Clic. Clic afuera. Exacto. Ahí le vemos. Ahí está línea triángulo. A la derecha. Perfecto. Sí, pasa el tiempo, se queda freno triángulo, pasa el tiempo y se abre. Muy bien. Ahí sí ya tendríamos que solo retirarle nomás. ¿Sabe qué? Retírele, póngale en 0, donde dice el true, el primerito. Ese, quítele a 0, póngale a 0. Fórcele a 0. Eso. Muy bien. Hágale correr nuevamente y para ver si nos está funcionando el stop. Hágale correr. Mándela a start, por favor, nuevamente. Fórcela. No, ahí no. Acá en la misma tabla de observación, póngale forzado a 1. Ahora, fórcele a 0. Póngale a 0, fórcele a 0. A 0. Muy bien. Ahora, donde dice el stop positivo HMI. Ah, no, pero no se forzó. No le quitó a 0. Ah, no, ahí sí. Fórcele, quítele ahí. Póngale a 1. Ahí, rapidito. A 1. Ya se apagó. Pero bueno. Parece ser que sí nos está corriendo. Muy bien. Entonces retirémosle, por favor. Sí. Para seguir con la siguiente partecita que tenemos que ver cómo ¿Ya? nos va. Sí, muchas gracias. Muy amable. Inge, Mande. a una Sí. preguntita, disculpe. Esa parte de donde le cambió, una parte le había cambiado ahí en el ladder, Ya. porque le estaba saliendo un problema. Ah, sí. Ya le repetimos eso, ¿ya? Ahorita mismo. Ya le indico dónde estaba ese error. Ya. Entonces, ese famoso error, esperemos, ahí. Justo estaba aquí en la partecita de abajo nada más. Donde que estaba, déjeme ver, donde que le mandamos a activar. Aquí, en el segmento 5. En el segmento 5 le hemos Ya. mandado a activar el tiempo normal con la estrella. Ahí, por favor, cámbiele. No es estrella, es triángulo. Esa partecita nomás nos hemos equivocado. Sí. Y con eso también, bueno, valga que se puede decir, el error, como para poder identificar el error y también solventar esto, ¿no? Que le podemos observar y generar un HMI muy sencillito, demasiado básico y con relación también al monitoreo de la pantalla. ¿Sí? Entonces, para poder mejorarle a esto, ustedes saben que nosotros podemos mejorarle, le podemos ahora a este trabajito mejorarle montándole un HMI. ¿Sí? Montándole un HMI. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, intentemos al menos tratar de visualizar unos pantallazos de lo que se refiere al HMI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que nosotros vamos es a desconectarnos. Siguiente paso, nos desconectamos. Una vez que nosotros nos desconectemos, ¿sí? Nos vamos y le ponemos a este también, pongámosle un stop para que no nos moleste. Si deseamos, incluso le podemos cerrar. ¿Sí? Le cerramos nomás y dice, ¿desea salir? Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya le tenemos ahí, ahora le vamos a montar nuestro famoso HMI que ya le habíamos trabajado. Le habíamos, no en detalle, pero en realidad sí, simplemente lo que vamos a hacer es agregar un nuevo dispositivo. Entonces, le montamos un nuevo dispositivo, nos vamos a donde dice HMI, ¿sí? Nos vamos a la partecita que dice Simatic Básico Panel. Seleccionemos tal cual lo que existe en nuestro humilde laboratorio. Donde dice ahí, KTP 400 del básico, le damos un clic, le seleccionamos la tercera pantallita. ¿Sí? La tercera pantallita. Alguien dice, ¿por qué esa y por qué no una más grande? Para tratar de irnos acostumbrando un poquito. Luego sí, ya cuando le hagamos un proyecto más grande, desde luego que tenemos que hacerlo en una pantalla mucho más grande. Aceptamos.
Le dejamos, ¿sí? Aquí no nos vamos a preocupar mucho la versión, porque en realidad como es simulación, yo creo que con el, ¿qué sería? Con suerte nos funcione sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar la primera partecita como para poder observar, ¿sí? Y comenzar a trabajar lo que queremos realizar. ¿De acuerdo? Pues ya saben que esto, esperemos que sí nos dé chance unos minutitos que nos sobra, como para poder hacer esta tarea. Inge, disculpe, ¿puede repetir las especificaciones del dispositivo? Ah, ya. Era una pantalla HMI, ¿sí? Donde dice paneles básicos. Seleccionamos la de 4 pulgadas. En ese grupo hay tres tipos de pantallitas. Seleccionamos la tercera, empezando desde arriba, ¿no? Primera, segunda, tercera. Y le seleccionamos por KP400 Basic. defecto la misma versión. Sí, es una color. Entonces, como ya saben, se Listo. demora por todas las bases que cada una de las pantallitas tiene. Como ya van a ver que cada una de las pantallitas tiene todo su lenguaje gráfico, como es el famoso WinCC. Y de antemano les sigo conversando acerca de lo que es el WinCC. Es una herramienta que me permite realizar una conectividad, una interfaz gráfica, ¿sí? Se han dado cuenta ustedes que manejar Labview, manejar la parte del DSC de Labview, ¿sí? La parte gráfica de Labview, manejar InTouch, como manejar WinCC, básicamente van de la mano, porque los gráficos son, yo diría, un 90% igual. Listo, una vez que ya se nos muestra la pantallita, le ponemos formato de imagen. Tratamos de poner formato de imagen, porque me imagino que ustedes tienen todo de nuevo. Y le desactivamos, por favor. Si está activado el encabezado, desactíbele el encabezado. Nos vamos a avisos. Ahí están activos los 3 avisos. Simplemente les quitamos, les retiramos. Luego me dice imágenes. De igual forma, por favor, que nos dejen tal cual como nos muestra ahí en el sistema, en forma inicial. Y los botones. Si yo quiero, le dejo, muchas veces me viene como abajo, izquierda, derecha, etcétera. Le retiro para que no se me muestren los botones, que me dé más espacio de trabajo, ¿sí? Y le ponemos finalizar. Al poner finalizar, lo que estoy es aceptando toda la configuración de la pantallita, ¿sí? Y ahora está generando la muestra, ¿no es cierto?, que nos va a indicar para poderle conectar con nuestro PLC. Bueno, hay que entender también que estoy yo compartiendo, estamos con el famoso internet, ¿sí? Aquí también la plataforma debería funcionar un poquito más rápido, pero ya saben que el TIA es bien pesadito. Ahí está nuestra pantalla, mire. Sí, ahí está nuestra pantalla. De acuerdo, para que nosotros nos podamos conectar, porque ahorita la pantalla está suelta, ¿no es cierto? Le vamos a poner donde dice dispositivos y redes. 2 clics donde dice dispositivos y redes. ¿Cuál es la finalidad? Como les había indicado en la clase anterior, que nos sirvió muchísimo. Simplemente lo que hago es tomarle un puntito y tratar de conectarle. ¿Sí? Esperemos que nos dé chance esto. Le tomo y lo ubico ahí. ¿De acuerdo? Entonces esperemos ahí que se nos conecte. Para la siguiente clase, todo lo que es la parte de hardware voy a tenerles listo, ¿no? Es decir, si vamos a ocupar un PLC o una pantalla, les voy a dejar listo, porque si no, voy a tener ese problema. ¿Sí? Aquí, en la partecita superior, si ustedes se darán cuenta, aquí en la parte superior, hay uno donde me dice mostrar direcciones. Yo solo le doy un clic ahí. Y se me muestran las direcciones. Se da cuenta, por defecto, a la pantalla le tomó como 2. ¿Sí? La gran ventaja de todo esto es que estamos en la misma subred, mire. En la misma subred. Mientras el uno es 2, el otro es 9. ¿Sí? En laboratorio ya hubiésemos tenido mucho más cuidado. De tal manera que por decirle, ¿no? Sí, qué sé yo, el señor Arizaga no puede tener un 9. No puede tener un 2. ¿Por qué? Porque se nos va a ver redundancia en la misma subred.
¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos tener cuando ya estamos montados en una misma red? Que cada elemento, así tengamos una computadora y estemos conectados, bien sea por la tarjeta física o bien sea en forma inalámbrica, debemos tener una dirección diferente, ¿sí? Una dirección diferente. Muy bien. Una vez que ya le tenemos ahí conectado, nos vamos al listado donde nos dice HMI y nos vamos exclusivamente en donde nos dice pantalla, perdón, imágenes. Hay una imagen raíz y podemos agregar una segunda imagen. Entonces nos dice imagen raíz, a esa imagencita de aquí le vamos a cambiar de nombre, ¿ya? Y ya saben, y le vamos a poner como imagen principal, llamado normalmente como una famosa carátula, mire. ¿Sí? Luego, a la segunda imagen le vamos a poner un nombrecito, que yo acostumbro a ponerle, no es una camisa de fuerza, pero yo les digo, pongamos ahí donde va a estar nuestro famoso proceso. Y les cuento que esta famosa literatura, este famoso consejo, yo he visto que chicos que ya se han graduado han ido a hacer sus tareas, a su vida profesional, todavía siguen manteniendo ese principio. Y a mí me gusta mucho que sea eso. Entonces, vamos ahora a ubicar en lo que dice carátula, ¿ya? Nos ubicamos en carátula y nos vamos al lado derecho. En el lado derecho tenemos los objetos básicos, tenemos, por ejemplo, elementos, controles y gráficos, miren. ¿Sí? Aquí en gráficos tenemos gráficos propios del WinCC. Hay un montón de gráficos propios del WinCC, plantas, hay un montón de actividad, pero también podemos crearnos nuestros propios gráficos, ¿sí? Entonces vamos básicamente a manejar de los poquitos que yo les tengo aquí. Por ejemplo, aquí yo he montado, si ustedes se dan cuenta aquí en gráficos, cómo yo le puedo enlazar otro gráfico, ¿sí? Entonces simplemente le doy clic derecho y le pongo enlace y le monto a los gráficos que yo quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos vamos a buscar un grafiquito, de gana le mandé por ahí, y le mando a buscar, ¿no es cierto? Supongamos que yo tenga por ahí, veamos, ojalá tenga otros gráficos. Veamos en el periodo, veamos si en control tengo algunas imágenes. No, en PLC. Imágenes de procesos, dice. Aceptemos. No, básicamente han estado las tres nomás. Bueno, entonces yo le puedo tomar uno de estos y le monto aquí. ¿Sí? Entonces, el hecho de lo que voy a hacer es, ¿para qué es eso? Solo para mejorarle, ¿no? Para ponerle, si de pronto yo tengo un dibujo de un proceso, tengo un gráfico, la finalidad es tratar de mejorar. Por ejemplo, ahí está un dibujito, mire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un motor? Yo a este motor le voy a poner una literatura, ¿no? Y le voy a decirle... bueno, pongámosle ahí. Un ratito, están muchos. Por ejemplo, a este le podemos llamar, qué sé yo, Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE. ¿De acuerdo? Si no me gusta eso, ustedes saben, aquí hay bastantes maneras de poder cambiar el color. ¿Sí? Le podemos poner un fondo azulito. Ay, perdón. Sí, le podemos cambiar de lo que se requiera, ¿no? Déjenme ver un ratito. Cierto. Podemos incrementar su tamaño. Bueno, de aquí, por ejemplo, yo necesito un botoncito, le puedo sacar este botoncito. ¿Para qué me va a servir? Perdón. Entonces, este botoncito, no. Le vamos a sacar acá este de aquí. ¿Cuál es el propósito? Para podernos cambiar de pantalla, ¿no? Ustedes ya saben esto. Le vamos a pasar por aquí al famoso proceso. ¿De acuerdo? Sí. En el proceso, como veía, para poder ir terminando, ¿ya? En el proceso, ¿qué es lo que nosotros le vamos a hacer? Básicamente, proceso va a estar una pantalla libre. Veamos, ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestra pantalla en proceso. Y a mí lo que me interesaría es que le pongamos un dibujito que nos ayude, por ejemplo, a montar nuestros elementos. Verán, este de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo le vi ahí medio interesante esto. Si le vemos ahí ese dibujito, si yo le agrando, yo tengo básicamente mi famoso
proceso ya realizado, ¿no? Previo, la gráfica, llamémosla así. Y a este le vamos a montar los dibujos para poderle simular, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones sí ha ayudado mucho. Por ejemplo, le voy a poner aquí un foquito. Este va a ser la representación, por ejemplo, del contactor. Y tratamos de hacer un cuadrito ahí. Que me represente la línea, por ejemplo. ¿Sí? Evidentemente que yo le puedo mejorar, hacerle de diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto, básicamente lo que me va a representar a mí va a ser es la ubicación de nuestras salidas, ¿no? Nuestras salidas, yo le animaré a las salidas, ¿sí? Podré generar, por ejemplo, unos eventos y al motor le pondríamos un circulito, mire. Entonces yo le voy a poner aquí la animación para mi famoso motor. Ahora, si yo quiero los pulsantes, ya saben, ese famoso pulsante. Ah, es que el dibujo está muy grande. Espérense un segundito. Ah, no. Bueno, dejémoslo de allá. ¿Sí? Entonces, a este pulsante le voy a llamar un Start. Ustedes saben que este es del HMI, ya no hay necesidad de volverle a poner como un Start. Y también a este le vamos a poner Control C, Control V y le vamos a llamar nuestro Stop. Hay unas normas, ¿no? Para poder hacer esto. Sí, ya les voy a compartir esa información. Entonces aquí le vamos a poner un Stop. Muy bien, vea, ahí está. De tal forma que yo le voy a animar a esta lamparita de aquí para que cuando funcione línea positivo se active. A esta, cuando funcione línea negativo, se active. A esta, cuando funcione la estrella, cuando funcione el triángulo. Y evidentemente nos faltaría el contactito para poderle realizar a que nos funcione en freno dinámico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, básicamente hubiese querido terminar esto, pero ya son las 16:05. Me imagino que tienen alguna otra actividad que realizar. Entonces no quiero traslapar la planificación de ustedes. Listo, señores. Yo, así como hemos hecho este tipo de trabajo, yo quería llegar a esta partecita. Sí, yo les voy a subir el listado porque se dan cuenta que no les he subido ninguna tarea. La tarea que se les envió, sí, voy a completar esa tareita más bien para poder realizar la conectividad y los arranques de los motores. Yo les voy a subir un listado y a mí me gustaría que le hagamos de dos maneras. El primero, simulándole aquí, haciéndole la funcionalidad y con la interfaz que estamos aquí mostrando, gráfica, que esto no me he inventado yo, básicamente me tomé un gráfico de lo que está en el internet, pero si le podemos con ustedes mismos realizar, haciendo dibujitos, etcétera, etcétera, mucho mejor sería eso. Y yo quiero que le utilicemos el CADESIMU. Sí, ese CADESIMU, he visto unos videos y también ya le hice unos arranques. Básicamente es lo mismo que hacer con el TIA Portal. ¿Cuál es de pronto el plus ahí? Es que me permiten realizar la conectividad. Es decir, que hace la parte de control, la parte de automatización con el PLC y el control utilizando o el tendido del cableado. ¿De acuerdo? Sí. Eso era lo que teníamos planificado para el día de hoy. El día lunes continuamos con una tareita para poder terminar esto de lo que es el HMI, ¿sí? Poder generar algunos detalles en el HMI y empezar con el siguiente trabajo que está planificado. ¿De acuerdo? Bueno, señores, yo les subo hoy en la tarde o en la noche la tareita para que podamos seguir trabajando en la misma. Sí. Cuídense mucho, señores. Muchísimas gracias por su atención y mil disculpas porque de pronto ustedes saben de que esta es una plataforma bastante grandecita y siempre hay inconvenientes con respecto a la actualización de las cosas. Sí. Cuídense mucho y que tengan un excelente resto de día. Sí, por favor, atentos ahí a la información que se suba a la plataforma. Sí. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.